Bueno, pues buenos días. Continuamos con la segunda ponencia de esta jornada. En primer lugar, pedimos disculpas por los problemas técnicos que han habido en la primera sesión. Ya están solucionados, esperemos. Y retomamos esta segunda sesión de la jornada con la profesora Cristina Cañamares Torrijos. Ella es docente de la Facultad de Educación y Humanidades de Cuenca, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y podemos decir que es colaboradora casi oficial de la Universidad de Alicante, en la que participa en muchos de nuestros eventos, y para nosotros es un lujo poder contar con su colaboración en muchas de las actividades que se realizan desde esta Facultad de Educación. Ha participado en diversos proyectos de investigación, ha sido profesora visitante en muchas universidades y pertenecía al CEPLI, estuvo en su origen, en su fundación, que era un centro referente en estudios e investigación en torno a la literatura infantil y juvenil. Sus líneas de investigación son diversas, desde el análisis semiótico y multimodal de los álbumes ilustrados, sobre todo aquellos que abordan y desafían los estereotipos de género y el concepto de familia tradicional, la promoción de la lectura, la lírica popular, los cancioneros. Y hoy nos va a hablar de un tema de lo que creo que la profesora Cristina Cañamares es el referente. Muchos de los estudiantes que están conectados han leído sus trabajos sobre este tema, me consta que lo tienen en sus apuntes, por tanto que estén todos muy atentos y atentas. Nos va a hablar de los estereotipos de género en la literatura infantil y juvenil hispanoamericana. Muchísimas gracias, Cristina, por participar en esta jornada y sobre todo porque es un lujo poder contar contigo para tratar este tema, que sin duda, como he dicho, creo que eres una de las grandes referentes de nuestro país sobre este tema. Muchas gracias, Cristina. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta amable presentación. Y bueno, ya sabéis que yo estoy encantada de participar siempre que me llaméis y contéis conmigo para cualquier particular. Y especialmente en este caso agradecer también a Ramón Llorens, al profesor Ramón Llorens, por la amable invitación a contribuir en la medida de lo posible desde lo poquito que pueda aportar sobre el conocimiento de estereotipos de género en álbumes infantiles en el ámbito de América Latina. He preparado una presentación que yo creo que va a ser muy útil para seguir la presentación, porque aunque voy a analizar algunos textos, tampoco voy a hacerlo de forma sistemática o exclusiva sobre álbumes ilustrados, sino que también voy a citar otras obras que yo creo que son referentes en este sentido. Como os decía, aunque voy a tratar los textos, el modo textual, creo que es muy interesante ver cómo se vehiculan mensajes sexistas, antisexistas o no sexistas a través de las ilustraciones. Por eso yo creo que la imagen contenida en estos álbumes ilustrados es tan importante. Así que voy a poner la presentación, esperemos, crucemos dedos, que todo funcione y que no haya ningún problema en este sentido. Sin más dilación, voy a comenzar explicando lo que he dicho en un primer momento, los estereotipos de género en la literatura infantil y juvenil en América Latina. Sobre todo voy a hablar sobre el reflejo de la mujer, de la niña, en algunos de los álbumes ilustrados, aunque ya he dicho que no lo haré de forma sistemática o exclusiva a los álbumes ilustrados, sino que también voy a aplicar el análisis en otras obras que yo considero que son referente en la literatura infantil en América Latina. Bueno, pese a que históricamente la literatura infantil y juvenil ha sido portadora de mensajes discriminatorios y sexistas, actualmente, salvo algunas excepciones que perpetúan figuras estereotipadas, desempeña un importante papel como portadora de mensajes de igualdad de derechos y de oportunidades para cualquier individuo sin discriminación por su sexo, y especialmente intenta combatir y eliminar cualquier trato discriminatorio hacia el sexo femenino. Con el libro infantil pueden fomentarse actitudes que valoren al ser humano, sin importar su sexo, color, pensamiento o procedencia, pues sigue siendo el vehículo idóneo para promover una educación en valores afectivos, estéticos y, desde luego, éticos y sociales, necesarios para una convivencia en el respeto a las normas establecidas. El término sexismo se ha utilizado para designar aquellas actitudes que introducen la desigualdad y la jerarquización en el trato que reciben los individuos sobre la base de la diferenciación sexual. A principios de los años 70 surgió el interés por estudiar y analizar
cómo se reflejaban uno y otro sexo en los libros infantiles. Solían ser estudios de tipo cuantitativo, que arrojaban una mayor presencia de personajes masculinos frente a los femeninos y que además se representaban de una forma más positiva. Los masculinos, obviamente. Fue el momento en el que surgieron las primeras críticas sobre el retrato de las mujeres y niñas en los cuentos populares y en los libros infantiles ilustrados. De forma paralela a estos estudios sobre los roles sexuales y el sexismo en la LIG, aparecieron publicaciones que reivindicaban roles más activos para la mujer. En la década de los 80 se publicaron cuentos feministas que pretendían ensalzar el papel de la figura femenina. Entre ellas es cita ineludible la colección A favor de las niñas, creada por Adela Turín y compuesta por libros beligerantes en los que, salvo algunas excepciones, servían para concienciar y promover la lucha feminista y se tenían, por así decirlo, incluso más en cuenta el contenido temático y reivindicativo que el literario. Como dijimos anteriormente, en estos estudios sobre estereotipos de género en la LIG, se denunciaba la escasa representación del sexo femenino y su retrato pasivo y estereotipado. Los personajes literarios infantiles se han construido tradicionalmente en base a estereotipos establecidos y predeterminados. Los personajes masculinos adoptan roles más activos, cuyas acciones afectan a otros actantes. Los personajes femeninos, sin embargo, parecen centrarse más en agradar o gustar a los otros actantes, teniendo un rol más pasivo y secundario. En un estudio de Chaplinsky del año 76, se comentaba que por cada referencia que se hacía al personaje femenino en el texto escrito, se hacían 4 hacia el personaje masculino. Eso en cuanto al modo verbal. Si vamos a las ilustraciones, la ratio de personajes masculinos frente al femenino era de 7:3. Es decir, que por cada 7 niños que se representaban en las imágenes, solamente se representaban a 3 niñas. Y además, si tenemos en cuenta la menor presencia de las mujeres, esto es mucho más llamativo si hablamos del rol protagonista, que era asumido generalmente por el personaje masculino. Entre las investigaciones sobre los estereotipos de género en la literatura infantil y juvenil, hemos de citar a autores como Felicidad Orquín, Jaime García Padrino, Teresa Colomer, Gemma Lluch o Adela Turín, entre otros. Y especialmente en el ámbito de América Latina es referencia ineludible los trabajos de Graciela Perriconi, especialmente la construcción del género en la literatura infantil y juvenil. Uno de estos estudios, el de Gemma Lluch, El sexismo en la literatura para niños, publicado en una revista, presenta una tabla, que es la que les muestro en esta diapositiva, en la que se presenta la oposición entre la forma de representar el estereotipo femenino y el masculino. Es decir, en la tabla se oponen las características de uno u otro sexo. Como ven en la tabla, vemos que en los hombres impera la estabilidad emocional, el mecanismo de autocontrol, el dinamismo, la agresividad, la tendencia al dominio, la afirmación del yo, las cualidades intelectuales, un aspecto afectivo poco definido, aptitud para las ciencias, racionalidad, franqueza, valentía, eficiencia, amor al riesgo y objetividad. En cambio, las mujeres, y contraponiendo estas características a las comentadas anteriormente para el caso de los hombres, vemos que en ellas prevalece la inestabilidad, la falta de control, la pasividad, la ternura, la sumisión, la dependencia al hombre, el poco desarrollo intelectual, un aspecto afectivo muy marcado, la intuición frente al raciocinio, diríamos, sí, la irracionalidad, frivolidad, miedo, incoherencia, debilidad y subjetividad. Hombres y mujeres, niños y niñas, son diferentes no solo por sus rasgos de carácter y comportamiento, sino que además realizan oficios y profesiones claramente diferenciadas por cuestiones de género. Juegan o se entretienen con asuntos disímiles y su resolución es distinta. Los varones son impetuosos y arriesgados, mientras que las hembras son relegadas a un papel más secundario. A modo de ejemplo, he incluido en la diapositiva una doble página del álbum ilustrado o libro de Rosemary Wells, Julieta, estate quieta. El texto nos pone en un contexto navideño en el que los conejitos, ¿sí?,
reciben sus regalos por Navidad. Como ven ahí, dice el texto, mirad, grita Roberto, el hermano mayor, un equipo completo de hockey. En la página siguiente, la conejita dice mientras se pinta los labios muy coqueta frente al espejo, yo tengo un juego de maquillaje, dice Carlota, la hermana mayor. Bueno, si vemos esta doble página es muy clara. ¿Por qué? Porque vemos en la página izquierda al varón, al que le han regalado un equipo para poder hacer un deporte, es decir, donde va a imperar la acción, el dinamismo, ¿vale? Mientras que en la página de la derecha vemos a la conejita pintándose los labios, es decir, ha recibido un juego que invita al sedentarismo, es decir, a sentarse para poder maquillarse, acicalarse, ¿sí? Además, si vemos dónde se van a desarrollar estas actividades, en el caso del varón, se van a dar en un espacio abierto, en un espacio exterior. Va a jugar al hockey en la calle, ¿sí? O en un polideportivo o en un lugar, ¿sí? Exterior a la casa. Mientras que el juguete que exhibe la conejita es un juguete que va a utilizar en un espacio interior. Ya no estoy refiriendo a la casa, fíjense cómo se contraponen los espacios en los que van a interactuar con esos juguetes, sino que generalmente el espacio no va a ser solamente la casa, sino incluso la habitación de la niña. Por lo tanto, una acción que va a llevarse a cabo en un espacio interior, cerrado, ¿sí? Y casi diríamos aislado del resto del mundo. El boceto final, por lo tanto, de hombres y mujeres, niños y niñas, porque no nos olvidemos, muchos niños y niñas proyectan estas actividades de los adultos en sus juegos o en las aventuras que se proyectan en algunos libros infantiles. Por ejemplo, pensemos en Peter Pan y Wendy, ¿sí? En Peter Pan asumiendo roles del hombre adulto o Wendy asumiendo los roles prototípicos de la mujer adulta. Pues bien, si nos fijamos en ese boceto final, sería de nuevo una contraposición de estereotipos en los que en el hombre adulto se representaría el elemento activo dentro de la sociedad, tiene la máxima utilidad en todos los terrenos, es fuerte y seguro, intelectual, en él, por así decirlo, está impregnado de ese raciocinio, ¿vale? Es emprendedor e independiente, tiene una gran variedad de ocupaciones y es protector, equilibrado y poco emotivo, racional, rigor y creativo. En cambio, la mujer adulta va a representar la maternidad, la pasividad y la debilidad. Aparece obediente y sumisa, es abnegada y sentimental. En ella impera la feminidad y la humildad, es dependiente y dócil. Las actividades a las que se dedica casi son exclusivamente las domésticas y en ella impera la emotividad y la ternura. Afortunadamente, estos estereotipos sexistas presentes en la LIG han evolucionado, ¿sí? Un ejemplo claro de la diferencia en la representación de personajes masculinos y femeninos y cómo esa caracterización de los personajes ha evolucionado, lo encontramos en un tipo de actante. El príncipe y sobre todo el personaje de las princesas. Muchas veces se arremete contra el sexismo imperante en muchísimos cuentos de hadas que están plagados de princesas sometidas y bellas durmientes que esperan que un príncipe azul las rescate. En las ilustraciones que acompañan estos relatos vemos que se reflejan muchos de estos prototipos. Fijémonos, por ejemplo, en las imágenes de la diapositiva en las que un príncipe toma la mano a una bellísima princesa, ¿sí? Y para mostrar de alguna manera ese sentimentalismo de amor, diríamos, ¿sí? De ensueño que se plasma en estos cuentos maravillosos. En la expresión facial de los personajes vemos que la dureza y frialdad del caballero, con ese rictus, ¿sí? Se contrapone con la fragilidad y la ensoñación que se plasma en el rostro de la princesa. En las otras dos ilustraciones que aparecen, ¿sí? Que están tomadas de estas, diríamos, colecciones de cuentos populares, vemos cómo el cuidado, la belleza, ¿sí? La coquetería de las mujeres está muy presente. Y también, en cuanto a los hombres, cuando se representan es pues, para de alguna manera mostrar su valentía o su fuerza física. Se olvida muchas veces que en esta literatura popular existen Greteles que liberan a sus hermanos de su cautiverio y los salvan de las brujas. Y quizá, más interesante aún,
desconocen por razones obvias la existencia de contracuentos. Recomendamos, en este sentido, Las transgresoras en la literatura tradicional, un trabajo de Ernesto Rodríguez Abad recogido en La voz de la memoria, en el que revisa algunos ejemplos de heroínas transgresoras femeninas que no se ajustan al estereotipo de género y vulneran la norma social y literaria. El folclore popular se caracteriza por la dualidad y es común que existan dos cuentos complementarios que funcionan como opuestos en cuanto al protagonismo de uno u otro sexo. Seguro que todos conocemos el cuento de la Bella Durmiente, pero pocos hemos oído hablar de su contracuento, El Príncipe Durmiente, quizá por motivos obvios, ya que no ha sido divulgada en una sociedad que no veía con buenos ojos que una heroína pudiera vencer varios obstáculos y cumplir su cometido del mismo modo que tampoco estaba bien visto que un varón permaneciera esperando que una damisela lo sacara de su estupor. Una copla presenta la situación al principio del relato. Dice así: lo blanco con lo encarnado, qué bien está, como el príncipe encantado que un día despertará. También es un recurso frecuente en esta literatura tradicional, sobre todo en algunos romances, el personaje de la doncella guerrera, que tanta importancia tiene en varias reescrituras de estos relatos, como veremos más adelante. Hoy en día, por ejemplo, en estos álbumes ilustrados que les muestro en la diapositiva, en algunas obras literarias infantiles, la caracterización de las princesas ha cambiado. Ahora encontramos princesas libres, dinámicas, valientes, que no se someten a los requerimientos de los personajes masculinos. Buena prueba de ello son las protagonistas de algunos álbumes ilustrados que reescriben esas narraciones tradicionales, invirtiendo y modificando sustancialmente los estereotipos relacionados con los príncipes y las princesas. Algunos ejemplos son especialmente significativos, como por ejemplo El monstruo peludo de Bichonier, Una princesa listilla de Babette Cole, The Worst Princess de Anna Kemp, o The Paperback Princess de Robert Muntz, Michael Marchenko, o The Princess Knight de Cornelia Funke. La subversión de los estereotipos también se lleva a cabo con personajes masculinos, como por ejemplo en El príncipe ceniciento de Babette Cole. Hombres y niños tienen que enfrentarse a su entorno porque tienen gustos o hobbies que se han asociado tradicionalmente con lo femenino. Es el caso de Oliver Button o Bailarino Nate, a los que les gusta bailar. Son chicos que quieren jugar con muñecas, como en el caso de William Doll. Son chicos que les encantan los vestidos, como My Princess Boy, 10,000 Dresses o Julian is a Mermaid de Jessica Love. O simplemente son personajes masculinos que son sensibles, como Willy de Anthony Brown, un chimpancé al que le encanta estar en casa leyendo, pintando o salir con Millie para pasear con ella o ver una película romántica y emocionarse con ella. Al fin y al cabo es un chimpancé en un mundo de gorilas y quizá ahí radica el problema. La literatura infantil actual refleja un trato más igualitario entre ambos sexos. No olvidemos que toda literatura refleja los condicionamientos sociales de la época en la que esos textos se gestan. En este sentido, autores como Sunderland afirman que actualmente la ratio de aparición de personajes masculinos y femeninos en los cuentos es similar en términos cuantitativos, pero una lectura atenta confirma que el protagonismo masculino permanece prevaleciendo y el femenino sigue siendo su ayudante en un rol secundario, hecho que confirman los textos e ilustraciones en los que se sigue ensalzando la figura masculina y se empobrece, por así decirlo, la representación del personaje femenino, tanto por medio de recursos lingüísticos como visuales. Simplemente un ejemplo, el conocidísimo Harry Potter, ¿sí? Vemos cómo el personaje de Hermione acompaña a Harry en sus aventuras en un rol claramente más secundario y además eso se destaca también en las ilustraciones. En la cubierta de Harry Potter y el prisionero de Azkaban vemos cómo la protagonista o el personaje femenino va a la grupa del grifo, ¿sí? Abrazada a Harry Potter, que es el que de alguna manera lidera, ¿sí? O conduce el vuelo del animal mitológico. Bueno, pues aquí está la clasificación de los libros infantiles en relación al sexismo. Es una clasificación muy sencilla y precisamente en esa extrema sencillez, y yo creo que es lo que la hace tan clara para poder clasificar esos libros infantiles, sean álbumes o no, en relación a los estereotipos sexistas que contienen o no contienen.
Haremos, como hemos dicho anteriormente, una revisión de algunas obras de América Latina, especialmente los álbumes ilustrados, y las vamos a clasificar según sea su relación con el sexismo, distinguiendo libros claramente sexistas, libros antisexistas en los que se retrata una sociedad en la que prevalecen situaciones de discriminación sexual que van a ser superadas a lo largo de la historia. Los libros antisexistas, algunos de ellos, caen en nuevos estereotipos negativos en contra de personajes masculinos. Es decir, en algunos casos, en la lucha por, de alguna manera, desaparecer esos estereotipos sexistas dirigidos al sexo femenino, tienen, por así decirlo, el peligro de caer en nuevos estereotipos, en este caso contra los personajes masculinos, que acaban retratando una realidad femenina para una mujer femenina, encontrando eso, nuevos estereotipos referidos a personajes masculinos. Y por último, estaría la categoría de los libros sexistas, es decir, aquellos que retratan una sociedad en la cual la discriminación de género no existe. Ambos sexos son retratados con iguales porcentajes de aparición, desempeñando los mismos roles y comportándose de forma similar. A continuación, presentaremos algunos ejemplos de obras, especialmente álbumes ilustrados, porque en muchos de los casos es la ilustración que importa los mensajes discriminatorios, sexistas, antisexistas o coeducativos. Si tradicionalmente se pensaba que el álbum ilustrado, al ser el libro destinado a los niños más jóvenes, era el género más inocente, es decir, libre de mensajes ideológicos, hoy en día diversos acercamientos al análisis de los modos verbales y visuales que lo integran llevan a pensar que contienen mensajes nada despreciables y un fuerte efecto persuasivo en el lector. Recomiendo la lectura crítica de un álbum ilustrado, de este álbum ilustrado, El dragón y la mariposa de Michael Ende. Una obra que, si las limitaciones del tiempo me permiten, me gustaría revisar con ustedes y que, en caso de no ser así, les recomiendo la lean de forma detenida y atenta para analizar qué mensajes inocentes, o no, sí, estamos enviando a los más pequeños. No olvidemos, además, que en el álbum ilustrado la integración perfecta de texto e ilustración provoca que se convierta en un vehículo ideal para tratar simbólicamente temas serios y complejos, pues las ilustraciones funcionan como elementos narrativos y persuasivos, no meramente decorativos. Es decir, no solo crean significado, sino que también incluso pueden condicionar la interpretación del lector y su posicionamiento respecto a la obra por medio de las estrategias visuales utilizadas por los ilustradores. Algunas de estas estrategias serían el contacto visual entre los participantes representados, así como también entre los personajes y el lector, los recursos de focalización, la distancia social, las angulaciones verticales y su relación con el poder, distinguiéndose en ellas planos medios, picados o contrapicados, con todas las implicaciones que el uso de esos ángulos conlleva, el color, el marco, el encuadre, el tamaño, las expresiones faciales, la posición corporal, etcétera, etcétera. Estas son solo algunas de las estrategias utilizadas en las ilustraciones para generar una determinada respuesta y apreciación en el lector. Por poner un ejemplo, el libro de los cerdos de Anthony Brown, ¿sí? He incluido 3 páginas, ¿sí?, de ese álbum ilustrado. La primera de ellas, la que viene en su izquierda, es la primera página interior del álbum, y en ella se representa a los varones de la familia de la cerda, ¿sí? Aparece el padre y los 2 hijos orgullosos posando frente a su casa, ¿sí? Y el texto viene a decir algo así como ellos son la familia de la cerda, ellos viven en una hermosa casa con un hermoso coche y dicen, y mamá está en la casa. Fíjense que se representan gráficamente a Juan y Simón de una manera mirando de frente al lector, de una manera relajada, cruzando brazos, orgullosos de su situación y su empoderamiento, pero
la mujer es que ni siquiera aparece. Es decir, no es que aparezca con un menor tamaño, un menor protagonismo, es que simplemente no aparece. La mujer está en la casa. Por lo tanto, desconocemos completamente su identidad, completamente su apariencia. Unas páginas más adelante aparece, sí, irrumpe la figura de la señora de la Cerda. Fíjense que esa página se parte, por así decirlo, en 4 ilustraciones para mostrar pues, todos los quehaceres que tiene que realizar la señora de la Cerda. Y si se fijan en la imagen del rostro, en la expresión facial del rostro, no tiene cara. Es decir, aquí es donde realmente se destaca que la señora de la Cerda no tiene identidad. Existe en tanto en cuanto es la madre y esposa de los varones de la familia de la Cerda. El tiempo avanza, sí, el álbum va avanzando y llegamos a la tercera página, cuando se soluciona, por así decirlo, sí, la temática planteada en el álbum ilustrado. Y aparecen los niños haciendo sus camas y planchando. He incluido esta ilustración porque la considero muy interesante, contraponiéndola a la que me refería anteriormente de la señora de la Cerda. Aquí sí que se les ve el rostro, es decir, ellos siguen manteniendo su identidad pese a realizar estas actividades domésticas. Por lo tanto, yo creo que tiene un mensaje igualitario muy importante y que deberíamos tener en cuenta. Bueno, a continuación voy a comenzar con aplicar, por así decirlo, estos estereotipos de género a algunas obras de la literatura infantil de América Latina, pero sin olvidar que no es una selección sistemática, que solamente pretende mostrar algunos ejemplos de libros infantiles en función con su relación con el tratamiento de los estereotipos de género. La literatura infantil en América Latina se ha caracterizado por 2 rasgos en opinión de Graciela Perriconi: el aporte de la tradición oral española con la criolla y un protagonista niño que moviliza la denuncia social. Paco Yunque, del peruano César Vallejo; Cocorí, del costarricense Joaquín Gutiérrez; Los ríos profundos, del peruano José María Árguedas; El alajadito, del guatemalteco Miguel Ángel Asturios; y Cumbuto, del venezolano Ramón Díaz Sánchez. Creo que son obras fundamentales de la literatura infantil y juvenil en América Latina. Bueno, pues en todos estos casos, en estos 5 ejemplos, los protagonistas son varones de entre 10 y 13 años. Son obras en las que se destaca la injusticia y opresión social a través de los ojos de estos niños, varones, por supuesto. Las niñas apenas visibles, construyendo el perfil de género que el sistema social adoptaba. Una imagen de niña-mujer buena, sumisa y bella, hogareña y callada, de quien se sabe poco de sus otros recursos, especialmente los intelectuales. Si a través de la lectura se producen identificaciones con los personajes, los modelos ofrecidos eran bien diferentes para niños y niñas, pues en ellas se alentaba una postergación y la conformidad con mecanismos de depreciación femenina heredados de esa literatura más tradicional. En los libros sexistas partiremos de un álbum ilustrado que es Kokoro no Kikirishi. Afortunadamente, me ha costado bastante encontrar ejemplos de libros sexistas, de álbumes ilustrados sexistas. Y tendríamos que retrotraernos bastantes años atrás para encontrar más ejemplos en este sentido. Bueno, Kokoro no Kikirishi, de Ana María Guirades, aborda la cueca como baile típico chileno, tradición que de por sí es bastante sexista. Se trata de un baile que parece muestra el cortejo de un hombre a una mujer, como si de un gallo a una gallina se tratara. En este caso, además, contiene diálogos que propician la violencia simbólica de género. Veamos como ejemplo el final de esta historia. Decirles que hay diferentes vídeos en YouTube, en otro tipo de plataformas, ¿vale?, con versiones a partir de este álbum ilustrado. Pues bien, el final de la historia viene a decir: el gallo con la gallina se persiguen sin parar, él con sus altas espuelas, ella con su delantal. El concurso ganaron y sin querer inventaron la cueca uf, ay, ay, ay. Vemos que la representación de la gallina
se hace por medio del delantal como símbolo de los quehaceres domésticos que el personaje femenino tiene que llevar a cabo, y cómo el gallo, con sus altas espuelas y con el dominio sobre la hembra, se impone en este baile y en el cortejo y en la relación, diríamos, que mantiene con la hembra. Otros ejemplos, diríamos, de álbumes ilustrados que contienen estereotipos sexistas y, por lo tanto, deberían estar en este grupo, en la clasificación de libros sexistas, es La cucaracha. Es un álbum ilustrado publicado por Ediciones Tecolote en México y muestra, diríamos, además hay una secuencia muy interesante en la que de alguna manera clasifica a las mujeres en función a su estado civil, la soltera, la casada, etcétera, ¿sí? Marcando claramente un estereotipo sexista. En otro caso es La Bamba, ¿sí? Simplemente la manera de representar a los personajes principales, ¿sí? La hembra y el varón, en este caso representados como cangrejos, ¿sí? Pues ya muestra, ¿sí? los estereotipos de género que están presentes. En cuanto a los libros antisexistas, me gustaría comenzar este apartado, ¿sí? Hablando de un libro que, aunque no podemos considerarlo como perteneciente a la literatura de América Latina, no quiero obviarlo en esta presentación por centrarse en la conquista del continente americano. Estoy refiriéndome a Las aventuras de Inés Saldaña, de Vicente García Oliva. En esta novela juvenil de aventuras, la joven Inés Saldaña, nacida en el seno de una humilde familia de alfareros andaluces a fines del siglo XV, sufre los celos de su hermano, ve con inquietud la sumisión, la rutina que la guarda en su vida venidera, ¿sí? Y por lo tanto decide lanzarse a la aventura bajo una nueva apariencia. Se traviste como varón y empiezan sus aventuras en las que trabaja como ayudante de un sanador, sirve en un mesón, vive varias peripecias hasta que finalmente logra uno de sus sueños, que es embarcarse en la aventura de Colón. La vida en la carabela no es fácil y la inteligencia de Inés será decisiva tanto a su propia supervivencia como para abordar los momentos cruciales de la travesía. En este grupo de libros antisexistas también he de citar la colección Antiprincesas, un conjunto de obras surgido en 2015 en Argentina, basadas en mujeres reales que lucharon contra los mandatos de género, entre ellas Frida Kahlo, Violeta Parra y Juana Zurduy. La autora de los libros, Nadia Fink, explicaba, y cito textualmente sus palabras: queríamos romper con el estereotipo de la mujer cuya belleza está basada en su aspecto externo y mostrar ejemplos de mujeres que tienen belleza interior. Posteriormente a esta colección Antiprincesas surgió la colección Antihéroes, que pretendía visibilizar otras masculinidades en América Latina. Si hemos de referirnos a libros antisexistas en Argentina, hemos de retrotraernos a los años 60, momento en el que 4 mujeres pioneras en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, como María Elena Walsh, Laura de Betach, Graciela Cabal y Elsa Bornemann, a través de niñas, de personajes transgresores o personajes femeninos de niñas enamoradas o mujeres enamoradas, reivindicaron el papel de la mujer y la niña en sus publicaciones. Graciela Cabal, quizá la más combativa, defiende los derechos de la mujer en su antológica obra Mujercitas eran las de antes, en las que, entre otros asuntos, reivindica el papel de la mujer y dignifica la literatura infantil, normalmente atacada por ser, cito entre comillas, cosa de mujeres. Transcribo la cita, sí, les leo la cita, que la representa con una fina ironía y humor. Leo: soy mala, mala, mala. Hundo la plancha de planchar en la olla del puchero listo para servir. Me meto con mis guantes nuevos en la salivadera de la farmacia Ferrari. Escondo el anillo de oro de papá y si me preguntan dónde lo puse, digo que me lo metí en el culo.
Desparramo por el piso las toallitas secretas que a mi mamá le dan vergüenza justo cuando las extraño. Insulto al reverendo Figueiras que viene a conocerme y le grito Pollerita y San Lorenzo. En las confiterías no quiero sentarme en las sillitas altas, quiero sentarme en los umbrales llenos de pis de los baños de caballeros y pedir limosna entre las mesas con la panera puesta de sombrero. Mi mamá a veces me tira un cachetazo y a veces se tienta de la risa. Mi papá no dice nada, porque la encargada de educarme es mi mamá y porque él no me va a andar retando los únicos 5 minutos que está en casa entre trabajo y trabajo. La señora Planchita de Graciela Cabal, en esta obra hallamos una protagonista abnegada y casi obsesionada con la plancha. Plancha cada día, mientras mira una, cito textualmente, raya finita, cada línea más finita a lo largo de la pantalla de su televisor, en la que creía adivinar lo que sucedía. Fin de cita. La señora Planchita vive con su marido, un hombre buenísimo, pero tan recto que en ocasiones metía miedo. Con Florencia, su hija, que le había salido, según sus propias palabras, un poquitico varonera. Y con las visitas constantes de doña Lola, su suegra, que la abastece de dulce de tomate hasta la saciedad. Así que se va a la cocina, para no molestar a nadie, a ver la raya de la televisión y, por supuesto, a planchar. Vive casi exclusivamente en la cocina, planchando y mirando una raya que cada vez se va estrechando más. De alguna manera se intenta relacionar la estrechez de miras en esa televisión con la estrechez de miras que cada vez esos estereotipos van creando en el personaje. Esa raya finita, cada vez más finita, será la que le va a permitir entrever algo sorprendente, porque un día logra verse a sí misma cuando era pequeña. Y es la cita que les he incluido en esa diapositiva. Se vio chiquita. ¿Estaría volviéndose loca? El día en que dijo la mala palabra que un nene le había enseñado en la escuela. Con jabón le habían lavado la boca y cuando lloraba le salían globitos de colores. Y entonces su mamá se asustó y le dijo que lo hacían por su bien, porque una niña buena no dice palabrotas. También se vio ya más crecida, el día que vino con 2 aplazos en el boletín y su papá le dijo que para qué iba a seguir estudiando, si total, después se casaba y chao. Y que si tenía 2 aplazos, a lo mejor era porque la cabeza no le daba. Después volvió a verse chiquita, el día que jugando a los piratas con sus hermanos se cayó del techo de la cocina y vio o creyó ver la cara de su tía Carlota, que mientras le curaba los chichones le decía que eso le había pasado por jugar a lo bruto, por andar haciéndose la varonera. Esta visión de su infancia, cuando jugaba, cuando reía, cuando era varonera, cuando era libre, es tan reveladora que decide despertar a su hija para hablar con ella y tomar un chocolate con churros. Parece que a partir de aquí la situación va a cambiar drásticamente para la señora Planchita y su hija. Otra precursora ha seguido María Elena Walsh. En Manuelita la Tortuga, escrita en 1965, la protagonista viaja a París a embellecerse para poder echarse novio y regresa a su ciudad a buscar a su tortugo, tocando temas tan interesantes como la autonomía personal, la belleza o el amor romántico. Del mismo modo, también en Bisabuela, el personaje principal recae en una mujer. La protagonista, ya viejita, retoma su oficio, nada menos que el de aviadora, para recorrer el mundo. ¿Sí? Vemos que son, por lo tanto, mujeres liberadas. De Elsa Bornemann destacaremos el cuento La madrastra, en la que deconstruye el estereotipo heredado de los cuentos populares y ofrece una madrastra buena que ama a los chicos. Y leo la cita incluida en la diapositiva. Y la abuela les contaba entonces esos cuentos viejísimos que casi todas las abuelas sabían de memoria. Blancanieves y los 7 enanitos, La Cenicienta, Hansel y Gretel. En cada uno de esos cuentos aparecía la madrastra,
una mujer mala como un ogro que hacía sufrir a los chicos que no tenían mamá, justamente como ellos dos. Claro, Miguel y Susana sabían que habían encontrado una maestra de carne y huesos, no una escapada de esos cuentos viejos, escritos para asustar a los chicos. Elsa Bornemann construye una madrastra buena en un escenario clásico, dos chicos huérfanos, un nuevo matrimonio. Desde que viven con ella, los chicos recuperan la alegría. Y si la abuela les cuenta los cuentos clásicos, con madrastras malas, reaccionan. Pero ¿cómo, abuela? ¿No te diste cuenta todavía de que todos esos cuentos son mentirosos? En el cuento de historia de Laura de Betach, Historia de Ratita, la protagonista, en lugar de esperar a que aparezca su enamorado y le elija, decide por sí misma a quién amar. Este cuento es una reescritura del cuento La princesa ratona, perteneciente a la compilación hindú Pachatantra. Igual que sucedía en el hipotexto, se trata de un cuento acumulativo, en el que la ratita sale de la cueva a conocer el mundo y van apareciéndose candidatos para ser su novio. La nube, el muro, el sol, el viento, todos aceptan casarse con ella, pero a cambio de quitarle su libertad. La princesa ratona los rechaza a todos. Así no, dice ella. Así va avanzando la historia hasta que aparece Ratón Ratón. Es, en definitiva, una historia de amor que reivindica la libertad de elegir y elegirse, de aceptar y aceptarse. También a muchos de ustedes esta historia les va a recordar la conocidísima La ratita presumida. ¿Sí? Es bastante cercano este relato a nuestra ratita presumida. Recordemos que del mismo modo, la ratita presumida va buscando, diríamos, al candidato ideal para casarse con él. Y van apareciendo diferentes animales y entre ellos aparece el gato. A todos la ratita les pregunta, ¿y qué harás por la noche? Sí, dependiendo de la respuesta, les dice, no, 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 que me molestarás. Entonces no se casa con ellos, ¿sí? En el caso del gato le pregunta, ¿y qué harás por la noche? Y dice, maullar suave. Entonces la ratita se decide a casarse con el gato, ¿sí? Y cuando se da cuenta que realmente lo que el gato persigue es comérsela, ¿sí? Lo abandona. Y continúa la búsqueda hasta que encuentra al ratón. Y el ratón, ante la pregunta de ratita, en la que le dice, ¿y qué harás por las noches? El ratón le dice una cosa muy curiosa, que es dormir y callar, ratita, dormir y callar. Parece ser que esa es la respuesta perfecta para que la ratita presumida acepte casarse con un ratón que no le va a dar muchos problemas, por así decirlo. Pues bien, volviendo a la princesa ratona, sí, he incluido el final de la historia, es decir, cuando los dos deciden casarse y continuar juntos. Y le dice, y leo textualmente, y los dos juntos contestaron que sí, y se dieron un beso con muchísimo cariño. Después siguieron explorando, oliendo, mordisqueando y descubriendo el mundo pasito a paso. Ratita se hizo una hamaca de plumas. Ratón Ratón aprendió a saltar de rama en rama como Tarzán. Ratita pintó cuadros con la punta de la cola. Y los dos juntos aprendieron a contarse cosas. Y los dos juntos aprendieron a ser papás. Tuvieron hijos y les dieron una cueva tibia, pero con una puerta fácil de abrir, para que pudieran salir a conocer el mundo pasito a paso, cuando tuvieran ganas. Al hilo de lo comentado anteriormente, hemos de citar Secreto de familia, de la argentina Isol, un tratamiento de la coquetería femenina desde el humor y la inocente e ingenua mirada infantil. Una mañana, la protagonista hace un descubrimiento terrible. Su madre esconde un secreto, pues en lugar de una dulce mamá, ella es un puercoespín por las mañanas. Eso explica que tarde tantas horas en arreglarse y que utilice tantos frascos de champú y cremas. Será, pues, un secreto de familia que deberá esconder de todo el mundo para que nadie sospeche de ellos. Poco imagina que la extraña transformación de su mamá no es ni mucho menos un caso aislado. Pues como ven, la vecina también sufre una extraña transformación en las mañanas que en lugar de ser una adorable mamá se convierte en un oso. ¿Sí? Otro fantástico álbum ilustrado, también de Isol, es La Bella Griselda, que de nuevo reta estereotipos de género. En este caso,
la belleza de la mujer se torna un castigo para ella, pero en el tratamiento que realiza de este tema no se olvida del humor ni de la parodia, tal y como sucedía en el caso anterior. Como ven ahí, en esta doble página del álbum ilustrado, dice: Griselda se miraba en el espejo y se ponía contenta. Le gustaba que su hermosura se comentara en todo el reino, pero lo cierto era que en vez de amarla, todos le temían. La hermosura de la princesa Griselda es tal que hace que los hombres pierdan literalmente la cabeza. Y le parece tan gracioso el hecho que ha comenzado a coleccionarlas. Al contrario de lo esperado, el poder de su belleza se ha convertido en un peligro. Ante el temor de quedar descabezados, los caballeros se le esconden y han dejado de invitarla a los bailes. ¿Qué pasará cuando Griselda invite a cenar al príncipe más cegatón de la comarca? ¿Podrá surgir un romance entre ellos? ¿Y si naciera una hijita de ellos? ¿Tendría su misma belleza? Ahí se ve, sí, diríamos, el triste desenlace del corto amor entre el príncipe más cegatón de la provincia y la bella Griselda, ¿sí? Pero, como ven ustedes, dejó su huella en Griselda, que se paseaba sonriente por el castillo. A los 9 meses, la princesa tuvo una hijita muy parecida a ella. ¡Qué hermosa!, exclamó. Doble página. Ella también acaba siendo víctima, ¿sí?, de su propio, diríamos, su propia maldición por su belleza. Es, por lo tanto, una historia cargada de intertextualidades que cautiva al lector, conocedor de las historias tradicionales, y refleja una parodia de los cuentos de hadas, donde la belleza no atrae la felicidad, sino en cambio el desastre y la soledad. El diario de Carmen, una obra del argentino Alejandro Brandes, en ella se plantea, ¿sí?, la historia de un personaje femenino, Carmen, que quiere ser andinista y treparse a la Concagua, y enfrenta a quienes intentan disuadirla de semejante empresa porque esas son, se supone, cosas de varones. En Brasil se posicionan desde 1979 3 autoras potentes en la literatura infantil y juvenil que además publican 3 obras fundamentales. Me estoy refiriendo a Una idea toda azul, de Marina Colasanti, Raúl pintado de azul, de Ana María Machado, y La cuerda floja, de Ligia Bojunga Núñez. Las 3 obras comparten características comunes. Vemos que además van a coincidir, sí, en parte, con lo que comentábamos de la literatura infantil y juvenil en Argentina. Estas 3 obras, por lo tanto, fueron escritas, en este caso bajo la dictadura, sus protagonistas son masculinos y tratan de evadir el ambiente histórico hostil a través de la imaginación y la creatividad. Si esos fueron los primeros aportes de estas escritoras, podemos citar otras obras en las que el protagonismo femenino ha ganado terreno. Marina Colasanti, en Lejos como mi querer, presenta a mujeres que superan adversidades tomando las riendas de su destino. De nuevo, en Entre la espada y la rosa, la princesa además se viste de hombre para evitar casarse con el candidato elegido por su progenitor. La novela de Ana María Machado, Eso no me lo quita nadie, gira alrededor de la conflictiva adolescencia de Gaby y su prima, 2 perfiles femeninos en medio de madres, abuelas y un universo de vínculos que descubrir. En el caso de esta autora, de Ana María Machado, tenemos que citar, ¿sí?, la obra La princesa que escogía. Es la historia de un reino no muy distante, moderno y computarizado, en el que vive una princesa muy bonita y bien comportada. Un día, esta princesa decidió que era hora de expresar sus opiniones y hacer sus propias cosas, y así acaba encerrada en una torre. Sin embargo, en esa torre descubre cosas maravillosas, animales, personajes y libros que cambiarán su vida. También de Ana María Machado queremos citar Hay pajaritas si yo pudiera,
Lo citamos por presentar un personaje femenino, en este caso una pajarita, que no duda en enfrentarse hasta con el emperador para impedir que corten el árbol donde ella está haciendo su nido. Esta es una divertida historia que muestra cómo los que parecen más débiles pueden llegar a ser muy fuertes, destacando cualidades como la fortaleza y la valentía en aquellos que se suponía eran los más débiles. Ligia Bojunga Núñez, en El abrazo, relata la dura historia de una joven abusada sexualmente a los 8 años que se encuentra, cuando pasan algunos años, con su violador. Este tema tan perturbador es una señal de alerta sobre la violencia de género. Así lo relata la historia, ¿sí? Tal y como tienen en la presentación. En Uruguay podemos ver también un cambio de paradigma en cuanto a la presentación de los estereotipos de género. Roy Berocay, en Pateando Lunas, presenta a Maite, una protagonista poco convencional. En esta novela, una pandilla de chicos tiene aventuras divertidas y cometen algunas travesuras. Junto a ellos, Maite, ¿sí?, es una niña que los acompaña en esas andanzas y que además juega muy bien al fútbol. Precisamente, ¿sí?, esta pasión por el fútbol es la que tiene que de alguna manera reivindicar a lo largo de esta novela. Les leo un pequeño fragmento en el que la niña, ¿sí?, se opone a la opinión de su padre, que no le deja jugar al fútbol porque es algo de chicos, ¿sí? No se puede. El padre caminaba alrededor de la habitación, movía la cabeza como si tuviera algún tornillo a punto de aflojarse y miraba a la niña. Porque eres una niña. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tenía que ver? Maite era una niña, eso era cierto. Una niña de 9 años, algo bajita y flaca, pero tenía unas piernas fuertes. Eso le decían siempre sus amigos. Para los padres de Maite el asunto era diferente. Ella era una niña. Las niñas juegan con muñecas, hacen comiditas, se portan bien, dicen buen día, buenas tardes y todas esas cosas. ¿Cómo iba a ocurrírsele a Maite que quería ser una jugadora de fútbol? Si al menos pudiera hablarlo con alguien, con sus padres era muy difícil. Primero porque su papá trabajaba todo el día y de noche, cuando llegaba cansado, se sentaba a mirar la tele. Magdalena Helguera, también de Uruguay, ha dedicado su obra a la figura de la mujer en todos sus roles: madre, prima, hermana, esposa, amiga, abuela, es decir, en diversas situaciones vitales. En libros como Los primos en la tapera del muerto o bien Contigo de la mano, muestran mujeres, niñas, adolescentes y adultas atravesadas por pequeños y grandes conflictos de vida, competencia, vínculos parentales, enamoramiento, etc. Y siempre con una postura a favor de las niñas, como decía la escritora italiana Giannini Bellotti en 1960. Veamos este fragmento de Los primos en la tapera del muerto, en el que la protagonista habla de las mujeres de su familia. Pero también parecía que sí le importaba. Yo creo que no podría renunciar nunca, nunca, nunca a mis libros. ¿Tendré que hacerlo cuando tenga hijos? ¿Seré una mala madre porque no quiero y no quiero? ¿O es que cuando una llega a grande se olvida de lo que quería ser de chica? ¿Será eso ser grande? Entonces, yo a lo mejor soy anormal, pero no quiero ser grande, no quiero tener novio nunca, ni casarme, ni tener hijos. Bueno, tener hijos sí quiero. La tía Marina estudiaba historia y dejó un poco antes de recibirse. La abuela me contó que seguía estudiando con Gonza chiquitito, pero que cuando nació Flo con 2 ya no pudo, y después encima se vinieron a vivir al campo. Mamá también se casó muy joven. ¿También le habremos arruinado algo a ella, Juli y yo? No creo. En estos fragmentos advertimos cómo las dos niñas replantean su proyecto de vida. Una elige el fútbol como propósito de futuro y la otra revisa de forma crítica los roles que conviven en las mujeres de su familia: profesional, mamá, esposa, amiga, tía, etc. En ambos casos existe un fuerte deseo de cambio. La literatura infantil y juvenil empieza a mostrar diversidad en la construcción de subjetividad. Más allá de las proyecciones de las niñas, lo interesante es el replanteo, o mejor dicho, los indicadores novedosos.
En el caso de Chile, hemos de citar a Esteban Cabezas, quien retoma el tema de las elecciones personales en la serie protagonizada por María Ladura. María es una niña fuera de lo común. Fíjense también estos casos en los que las niñas son fuera de lo común por tener estereotipos, asumir roles, etcétera, más relacionados con el ámbito, diríamos, masculino, ¿sí? Pues bien, María es una niña fuera de lo común. O quizá no tanto. Es una niña inquieta, rebelde y desordenada. En María la Dura, no quiero ser ninja, ante el temor que tenga un síndrome atencional, la psicóloga aconseja a sus padres que en lugar de que practique actividades y deportes comunes, se decanten porque haga artes marciales. Luego, además, está otro título que es María la Dura en Un problema peludo, en el que tiene que visitar al temido peluquero, porque en ella no priman, diríamos, esos gustos por el cuidado personal o la coquetería. La autora cochabambina de Bolivia, Gaby Vallejo Canedo, narra en Tatuaje Mayor dos historias que se entretejen con hilos distintos. Una abuela adolescente que era adolescente en los años 50 y su nieta, que es adolescente en la actualidad. Un siglo las separa, más o menos, pero están unidas por el destino que las hermana. La nieta empieza el relato la noche del velorio de su abuela y en él se incorpora esta con su historia de vida desde la experiencia de una joven de la misma edad que su nieta. Leer el diario de la abuela fallecida es entablar un diálogo intergeneracional entre mujeres de 2 siglos. La joven le cuenta por escrito a la abuela su amor pandillero a la vez que descubre cartas de amor escritas por esta 50 años antes. Cartas sobre un amor oculto. Ambas manifiestan cómo las estigmatiza el punto de vista del otro. La nieta escribe, y leo este pequeño fragmento. Volviendo a mi aventura internética, ya puedes imaginar lo que dijo mi madre cuando mis tíos le contaron que extrañamente fui a su edificio y que estuve mirando, riendo desde el balcón que daba a la avenida. Mi madre dijo que yo era una loca, que me propasaba, que más bien por qué no buscaba la compañía de chicas reales del barrio o del curso, que esos chateos con personas que no se ven la estaban poniendo nerviosa. ¿Y sabes, abuela, lo que me dolió? ¿Y sabes, abuela, lo que me dolió? Fue que dijo que era horrible tener una hija tan sin control de la familia, una mujer sin control, qué clase de mujer, y que ella ya no entendía nada. Tal vez mi madre tenga razón, tal vez soy una chica sin control, pero me siento bien, me hace bien ser así. En México hemos de citar Los zapatos de fierro, del mexicano Emilio Carballido, donde María desencanta a un príncipe que se había convertido en lechuga y vive múltiples peripecias inusuales para un personaje femenino tradicional. De Chile destacaremos la serie completa Los libros de Lulú, de las autoras José Faraos y Yune García. Hay en ellos una lectura crítica de la sociedad chilena en términos de igualdad de género, relevando el papel de las niñas en temas de participación democrática. Pasaremos ahora a una nueva categoría, los libros no sexistas, es decir, aquellos en los que no aparecen situaciones de discriminación por motivos de género. Entre los libros no sexistas, quiero destacar dos propuestas entre las muchas que existen. Hoy llegan los primos, de Magdalena Helguera, de Uruguay, que es una novela de aventuras del tipo en las que podrían vivir un grupo de primos en un mes de verano en la casa de los abuelos, conociendo diferentes personajes, intentando descubrir a unos misteriosos ladrones en la Costa de Oro. Es un grupo de primos, sí, compuesto por chicos y chicas que simplemente comparten aventuras en el mes de verano. También he de citar Las niñas traviesas, de Marian Lutke, que es una novela que acaba de ganar el premio Marta Brunet en ficción juvenil y justamente aborda la vida de tres niñas a través de fragmentos de sus vidas. Si bien hay una denuncia implícita, el libro propone una sociedad donde las diferencias no son tales. Por ejemplo, una de las niñas
forma parte de una familia homoparental. Quiero también presentar el álbum ilustrado Papá y yo a veces, de María Bernique, en el que la autora logra, mediante la conjunción de textos muy cortos y de sugerentes imágenes visuales, contar la historia del vínculo afectivo que une a una hija con su papá. Como todas las relaciones familiares, las que unen a un padre y a un hijo deberían basarse siempre en el respeto, el cariño y el intercambio de experiencias enriquecedoras. Solo así pueden establecerse una comunicación abierta y equilibrada entre ambos. A veces quiero estar con mi papá, pero él no quiere estar conmigo. A veces él quiere estar conmigo, pero no siempre yo quiero estar con él. A veces los dos queremos estar juntos. A veces los dos queremos estar juntos. Son muchos los álbumes ilustrados que afortunadamente podemos citar en la tendencia de libros o la clasificación de libros no sexistas. Pues una vez superada la demanda de libros que denunciaran los estereotipos de género y sirvieran para identificar sus señales, hoy en día se publican libros en los que cualquier tipo de discriminación por razón de sexo parecen estar erradicadas. Aquí simplemente muestro una serie de títulos, sí, que de alguna manera están en esta línea de libros no sexistas. No quisiera terminar esta presentación sin traer a colación el ejemplo de algunos, diríamos, cómic, tiras gráficas y cómo representan, diríamos, los estereotipos sexistas en relación al texto o en relación a las imágenes. Para ello voy a basarme en un estudio previo realizado por unos compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el que hablaban sobre el género y la cultura en textos visuales de recepción infantil. En este caso, ellos analizaron 4 colecciones de cómics, el de Calvin and Hobbes, Mafalda, Tintín y Asterix, ¿vale? Nosotros simplemente vamos a recoger algunos resultados de este estudio referidos exclusivamente a Mafalda. Yo creo que es muy interesante ver cómo estos estereotipos de género que hemos visto en el caso de los álbumes ilustrados y la literatura infantil, cómo se vertían, por así decirlo, en el caso de las tiras gráficas. Pues bien, en este estudio lo que hicieron es centrarse en 3 unidades de análisis. Por un lado, los aspectos gráficos, por otro lado, los estereotipos de rasgo y, por otro lado, los estereotipos de rol. En este estudio lo que hicieron fue analizar las tiras gráficas en las que aparecía un personaje femenino adulto, es decir, aparecía la representación de una mujer en la tira, ¿sí? Y luego, en la tira gráfica. Y luego lo que hacían era analizar qué tipo de caracterización aparecía para esos personajes femeninos adultos, para representar o caracterizar a esas mujeres. También diferenciaban cómo se caracterizaban a esos personajes en el modo verbal, es decir, en el texto, cómo se hacía en el modo visual, en la ilustración, y cómo se hacía en la confluencia de esos 2 modos visuales, en el aspecto textual y en el aspecto, diríamos, visual o icónico. Solamente se seleccionaron las tiras gráficas en las que aparecía la mujer, ¿sí? Por lo tanto, de todas las tiras de Mafalda, solamente se tuvieron en cuenta 62 de esas tiras gráficas, ¿vale? Vieron que, en cuanto a las unidades de análisis, se fijaron en los aspectos gráficos, es decir, en el modo de presentación, es decir, cómo aparecía la figura a examinar. También en el escenario, pues sobre todo, si eran espacios interiores o espacios exteriores, dentro de los espacios exteriores, qué tipo de espacio era en el que se ubicaba el personaje femenino, etcétera, ¿vale? En cuanto a los estereotipos de rasgo, se tenían en cuenta los rasgos psicológicos y los comportamientos que tenían estos personajes femeninos adultos, es decir, estas mujeres,
Y en cuanto a los estereotipos de rol, se tenían en cuenta las actividades que realizaban. Aparte de pues, la formación académica, el rol que adquirían, etc. ¿Sí? Interesante fue el hecho que el papel, la mujer que más aparecía, era la madre en 43 de las 62 tiras y en el resto de los casos solía ser la maestra, la vecina, es decir, otras mujeres que no tenían identidad, es decir, no tenían un nombre propio. Además de esta participación de la mujer, en el 50% de las tiras gráficas siempre aparecían compartiendo espacio con Mafalda, que es donde de alguna manera recaía el protagonismo, es decir, en algunas compartía ese protagonismo con el personaje principal, en este caso Mafalda. Y a veces solamente aparecían las mujeres para remarcar la visión adulta de aquel elemento que se intentaba denunciar por medio de la tira. Siempre que aparecía la mujer, solía aparecer, por lo tanto, en un segundo plano, compartiendo protagonismo con Mafalda en todos los casos. No tienen nombre, no tienen identidad. Sabemos que la madre de Mafalda tiene su nombre, pero siempre funciona en relación a ser la madre de Mafalda, la maestra de Mafalda, la vecina de Mafalda, es decir, siempre la identidad de estas mujeres en las tiras gráficas de Mafalda funcionan en relación al protagonismo de Mafalda. ¿Y en qué tipo de estereotipos o en qué tipo de actividades aparecían estas mujeres? Pues casi siempre es el soporte vital de sus maridos, es decir, es de alguna manera la que provee al marido de todo tipo de comodidades. Lo asisten a él y a Mafalda, también se encargan de las tareas domésticas, casi siempre la cocina y la limpieza, porque cuando hay otras tareas, diríamos, del ámbito doméstico, como salir al banco, etcétera, es algo de lo que más se suele ocupar el marido. Por lo tanto, se refleja, ¿sí?, para criticar de alguna manera la situación, esa dependencia, ese bajo nivel intelectual, ese bajo estatus social de la mujer, que luego es claramente criticado en esa tira gráfica por medio del uso de la parodia y por medio del uso del humor. Veamos a modo de ejemplo, ¿sí?, dos viñetas seleccionadas de Mafalda. La primera de ellas sin texto, en la que vemos pues, a padre e hija compartiendo el desayuno. Mafalda se aleja en un momento, ¿sí? El lector no sabe por qué se va y por qué mira hacia su padre, y comprobamos, ¿sí?, cuando vuelve Mafalda con una corbata nueva, pues qué estaba empleando el padre de Mafalda para extender la mermelada en la mantequilla, ¿sí? En la segunda tira gráfica, el padre dice: si le digo que no vea tanta televisión, va a terminar por odiarme. ¿Por qué no le decís vos? Y la madre le dice: Mafalda, sería conveniente que vieras... Y le dice: ¿qué? ¿Qué, hijita? ¿Sí? En el caso de estos ejemplos, en el primer caso, los resultados son los siguientes. En cuanto a la percepción, porque este estudio se utilizaban estas tiras gráficas con unos jóvenes para ver si captaban el humor, analizaban la situación y sobre todo si eran capaces de ser críticos respecto al estereotipo sexista que aparecía en estas tiras gráficas. Pues bien, en cuanto a la percepción del humor, a los jóvenes les gustaba y les resultaba graciosa la tira cómica. A la hora de analizar la situación, ellos decían algo así como: al padre le dan todo hecho, el padre no está en lo que tiene que estar, le lleva una corbata más alegre. Fíjense que hay muchas veces que ni siquiera captan, ¿sí?, el hecho de dónde incurre el error el padre al manchar la corbata que lleva puesta. O Mafalda ayuda a su madre. Vemos, por lo tanto, que la comprensión de los hechos por parte de estos adolescentes es bastante lineal, ¿vale? En cuanto al rol de esposa, vemos que no se cuestionan el estereotipo de rol femenino y dicen algo así como: sabe que el padre no lo va a hacer, le trae ella la corbata. La niña se ha dado cuenta, el hombre no sería capaz. Es decir, no cuestionan el estereotipo de rol femenino ni, ojo, tampoco el de rol masculino. En la opinión sobre los personajes, ellos decían algo así sobre... el padre lo verá normal, dirá gracias. El padre solo come. Las chicas muchas veces decían: imita a la madre, hace lo mismo que ella. Y los chicos decían: lo hace porque quiere para ayudar a la madre, nadie se lo mande. Es decir, comprobamos que en cuanto a la relación con los personajes,
no cuestionan el estereotipo de rol femenino ni tampoco el estereotipo de rol masculino. Incluso los chicos suelen justificar la situación planteada en diríamos, en la tira gráfica. En la otra viñeta, sí, los resultados muestran que perciben de nuevo el humor, es decir, les gusta, les resulta graciosa esa tira gráfica, ¿vale? Pero otros dicen que les gusta menos, porque obviamente, según ellos, refleja la realidad. En el análisis de la situación de esta segunda tira gráfica, decían, la televisión engancha, la madre engaña a Mafalda, el padre no quiere que se enfade con él, las madres también regañan. Vemos que hay incluso una, diríamos, confusión de los hechos. En cuanto a la responsabilidad educativa de ambos padres, es decir, trabajar en la educación por parte de los dos padres, ellos decían, es tarea de los dos, pero también tenían en cuenta el depende de los temas. Es decir, parece que prevalece esa distribución asimétrica en función del género. Parece que unos temas deben tratarse o se tratan con el padre y otros temas se tratan con la madre. E incluso llegan a decir que las madres son más dialogantes, ¿sí? Y por último, en cuanto a la opinión sobre los personajes, decían algo así como los padres regañan y castigan más, la madre es más cercana, así su hija no se cansa de su padre, la madre se calla para que no piense que Mafalda que es mala, si no la dejan ver la televisión, Mafalda puede odiar a sus padres. Es decir, de nuevo vemos que a la hora de interpretar los hechos y tener una opinión sobre los personajes, tienden a justificar la asimetría en función del género a la que nos referíamos anteriormente. Por lo tanto, como conclusión en este estudio, vemos que en cuanto al humor, el mensaje se realizaba en un procesamiento lineal de la información y a veces no captaban ese aspecto irónico, crítico o el doble sentido del mensaje. ¿Esto qué quiere decir? Pues que llevaban a sobredimensionar las cualidades estereotípicas, es decir, normalizaban precisamente lo que Kino intentaba de alguna manera criticar. ¿Qué sucede con los jóvenes que participaron en esta investigación? Pues que muchas veces el hecho de tener una educación no crítica, llevar a cabo esquemas causales, tener modelos familiares y estereotipos que muchas veces provienen de la televisión, etcétera, lo que hacen es modelar la manera de la personalidad de estos jóvenes y tienden a mantener y reforzar el estereotipo. Pues bien, quisiera cerrar en parte este argumento que estábamos hablando citando a Clarissa Pinkola y la obra, un pequeño fragmento de Mujeres que corren con los lobos. Y dice así, si no sales al bosque, jamás ocurrirá nada y tu vida jamás empezará. No salgas al bosque, no salgas, dijeron ellos. ¿Por qué no? ¿Porque no tengo que salir al bosque esta noche?, preguntó ella. En el bosque habita un enorme lobo que se come a las personas como tú. No salgas al bosque, no salgas por lo que más quieras. Pero naturalmente, ella salió al bosque y como era de esperar, se encontró al lobo tal como ellos le habían advertido. ¿Lo ves? Te lo decíamos, graznaron. Eso es mi vida, no un cuento de hadas, tontos, respondió ella. Tengo que ir al bosque y encontrarme con el lobo. De lo contrario, mi vida jamás podrá empezar. Bueno, creo que voy a tener tiempo para poder ofrecerles la presentación a la que me refería anteriormente de Michael Ende. ¿Podría hacerlo, Mónica? Sí, vamos bien de tiempo. Vale, pues me gustaría mostrarlo, aunque no sea del ámbito de América Latina, pero yo creo que es un libro álbum muy claro por perpetuar esos mensajes sexistas bajo una pretendida inocencia, ¿sí? ¿Lo veis bien? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Estupendo. Bueno, pues el libro álbum sobre el que voy a comentar
Es El dragón y la mariposa de Michael Ende, ¿sí? Y está compuesto por una serie de actos, ¿sí? Me gustaría que se fijasen mucho en el uso del color y en la combinación del uso del color, la ilustración y el texto, ¿sí? Dice, en un oscuro torreón vivía en tiempos un dragón, que Plácido se llamaba y todo lo destrozaba. Lleno de pinchos y malas artes, escupía fuego por todas partes. Este es el dragón Plácido, fíjense en el color rosa que impregna el personaje. Pero un día vino un profesor con un libraco y sin temor al fiero dragón se acercó y de cabo a rabo lo examinó. Midió al bicho con interés, 30 metros de largo es. Ingrato el monstruo se tragó el metro y al que lo midió. No le dolió su mala acción, pues bien le supo al muy glotón. Pero el libro se le empachó y una indigestión le dio y vomitó con desagrado sabio y libro antes tragados. El sabio sus gafas agarró y se marchó sin un adiós. Mas mira, el libro le ha dejado a mala idea u olvidado. El dragón se puso a leer, nunca lo hubiera debido hacer, pues apenas el libro abrió, su nombre escrito se encontró y conoció el significado de un nombre tan inapropiado. Plácido, manso y apacible, dulce, tranquilo, muy sensible. Gritó el dragón, el alma en vilo, yo no soy dulce ni tranquilo, y para demostrarnos lo contrario, rompió enseguida el diccionario y se pasó 500 días haciendo 1001 fechorías. Pero aunque trágico le pareciera, Plácido su nombre era, enfermó de la tristeza, le dolía tanto la cabeza. En la cama se metió y ya nunca más salió. Segundo acto. Fíjense la diferencia en, por así decirlo, la página del título de cada uno de los actos. Anteriormente era una torre azul, aquí es una florecita rosa y el cambio de los colores con ese personaje femenino mostrado en la imagen vestida de azul. Leo el texto. Sobre la hierba frondosa danzaba una mariposa. Se llamaba Bárbara y, como ves, es dulce, bella y muy cortés. Bailaba el vals que era un primor, revoloteando de flor en flor. Tan delicada y tan sensible que cualquier ruido era insufrible. Nunca podía dormir la siesta con aquella autopista tan molesta y corrió a buscar por eso sosiego en un bosque espeso. Apenas se hubo instalado, zumbó un abejorro a su lado. «Bárbaro», dijo ella, «ruidoso, me estás estorbando el reposo». Zumbó el abejorro, «¡Bú! La única bárbara eres tú». Bárbara perdió el color. «Cielos, mi nombre es un horror». Ya nunca más volvió a bailar y de puntillas se puso a andar, pero con eso nada consiguió, pues su nombre tampoco varió. Decidió desesperada vivir sola y retirada y en el desierto y en soledad espiar su barbaridad. Pero un día una serpiente pasó en zigzag por allí enfrente. «¡Qué risa me da!», le contó. «A un dragón conozco yo que se ha metido en la cama porque Plácido se llama. Y ahora te encuentro a ti. ¡Ja, ja! La vida es así». Guiñó un ojo insinuante y de allí se fue reptante. Ella conservó en su mente lo que dijo la serpiente. Tras 12 días de reflexión, gritó: «Hallé la solución». Y con ligero equipaje emprendió su largo viaje hasta llegar de un tirón a la Torre del Dragón. Blancos huesos había la entrada y ella llamó muy asustada. Entró por fin al torreón y en la cama halló al ladrón, al dragón, quejándose a voz en grito, mas ella le habló bajito. «Sé que es lo que te enfermó, pues Bárbara me llamo yo. ¿Cambiamos ya que son nuestros esos nombres tan mal puestos?». Al pronto él no la entendió, pero al rato se aclaró y le estrechó entusiasmado la mano con gran cuidado. Y muy contentos, en suma, cogieron papel y pluma y por escrito dejaron el acuerdo que tomaron. Se fue contenta y gozosa, plácida la mariposa, y Bárbaro el fiero dragón la despidió con emoción. Como han visto, sí, la historia va avanzando en estos dos actos, centrados cada uno de ellos en uno de los personajes. En el primer acto, centrado en el dragón, vemos que
el dragón es rosa al principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese nombre que tiene Plácido, de alguna manera, ¿sí?, está relacionado con, diríamos, con ese color rosa asignado de forma tradicional a las mujeres, ¿sí? Según va avanzando la historia, vamos viendo que el personaje del dragón va cambiando o aclarando ese color, ¿sí? En el caso de la mariposa, vemos que en un ambiente rosa, ¿sí?, porque ella es delicada, dulce, bella, muy cortés, pero ella va vestida de azul. Es decir, hay algo en ella, siguiendo el estereotipo sexista más retrógrado, ¿sí?, que no está bien. Es decir, si es dulce, bella y muy cortés, ¿cómo tiene un nombre como Bárbara y cómo lleva un vestido azul, cuando debería ser uno rosa? Fíjense que este es el mensaje de la historia. Vamos viendo también que según avanza la historia, ese color azul en su vestido se va aclarando hasta convertirse en blanco, ¿sí? Cuando llega el encuentro con el dragón, los dos personajes son, diríamos, grises, porque no están conformes con su identidad. Y este es el final feliz. Fíjense, todo está en su sitio. El dragón adquiere ese color azul, morado, ¿sí?, el distintivo, y su nombre, Bárbaro, ¿sí? Mientras que la mariposa adquiere ese vestido rosa, distintivo como femenino, y adquiere su nombre, Plácida, ¿sí? Por lo tanto, termina la historia y todo está, diríamos, organizado. Fíjense que además en el color de la doble página, ¿sí?, vemos que la página de la izquierda, donde está el dragón, sigue prevaleciendo los azules, morados, a excepción de la rosa que de alguna manera le ha dejado la mariposa, y en la página de la izquierda, de la derecha, perdón, vemos a la mariposa, todo el ambiente rosa, a excepción de la mano del dragón que se despide de la mariposa. Fíjense que el mensaje, por lo tanto, llega a los niños. Todo vuelve a estar en orden. Parte de la historia de un desorden, que un dragón no fuera... Es decir, intenta reforzar los estereotipos de género completamente este álbum ilustrado, ¿sí? Bueno, después de este ejemplo, ¿sí?, pues si quieren hacerme alguna pregunta o algún comentario. Bueno, pues si queréis empiezo yo, luego te felicitan. Primero darte las gracias por esta sesión magistral, vamos, darte la enhorabuena. Yo creo que has abordado todos los álbumes, tanto de Hispanoamérica como aquí. La verdad que ha sido una lección, yo creo que todo el alumnado está muy contento. Hay muchas felicitaciones por el chat. José Manuel de Amo de la Universidad de Almería, que has hecho un análisis fino y exhaustivo y que abres nuevas líneas para el trabajo en este campo, del que hemos dicho que ya eres un referente. Y voy a lanzarte algunas preguntas del alumnado, si te parece bien, Cristina. Dice Germán Carboner, un alumno de nuestro máster, nos dice: dada la arraigada perspectiva de género existente en la sociedad, ya sea en Hispanoamérica o en España, ¿cómo de populares pueden llegar a ser las obras que luchan contra la perspectiva dominante? Bueno, la verdad es que cuando hablamos de cuestiones de género en literatura infantil o en otro tipo de productos, diríamos, culturales, pues siempre tenemos un riesgo. ¿Por qué? Pues porque los propios estudios de género, que intentan de alguna manera establecer categorías, muchas veces, quiero decirlo de una forma amable, pero es muy difícil meterse en camisa de 11 varas, por así decirlo, ¿sí? Y sobre todo el hecho de aplicar esos estudios, sí, luego a un producto cultural, digamos literatura, digamos cine, digamos otro tipo de productos culturales, es siempre complicado. Y el hecho de que esos productos además tengan una cierta popularidad, pues todavía quizá más complicado, ¿sí? Porque muchas veces, con las mejores intenciones, estos libros que se utilizan pues para mover, diríamos, ciertos pensamientos más retrógrados, etcétera, se llevan al aula y se utilizan al aula, ¿sí? Se llevan al ámbito educativo, o sea, al aula, bibliotecas, etcétera, y muchas veces los mediadores convertimos estos libros en vehículos para imponer o para modelar la forma de pensar, de actuar de los niños. Es decir, que muchas veces se convierten
en instrumentos, ¿sí? Instrumentalizan esa literatura en lugar de dejar que sea un punto de encuentro entre esta temática y los propios lectores, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que muchas veces caemos en riesgos de que estos libros alcancen esa popularidad porque muchas veces se convierten en un instrumento didáctico para llevar este tipo de discursos a los niños y jóvenes. Muchas gracias. Hay otra pregunta y dicen, desde la perspectiva docente, ¿cómo acercarnos a estas obras tan chocantes con la perspectiva de género retrógrada, sobre todo al alumnado masculino? Bueno, a ver, desde la perspectiva docente, siempre es arriesgado llevar ciertas obras porque muchas veces incluso tenemos que ser cuidadosos para no provocar precisamente lo contrario, es decir, que se conviertan en estos personajes que plantean nuevos retos o nuevos estereotipos o la salida de antiguos estereotipos que se conviertan en el centro de las burlas, por así decirlo, ¿vale? O de un momento de distensión en el aula. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ofrecer diferentes tipos de libros a los niños, con diferentes tipos de mensajes. Es decir, ¿por qué no llevar un mensaje, un libro en el que una princesa ya no tiene un estereotipo, diríamos, sumiso y llevar una nueva princesa al aula? ¿Por qué no llevar al mismo tiempo un personaje masculino que tenga otra sensibilidad por medio del álbum ilustrado? Yo creo que lo bueno y lo interesante es eso, es decir, no decir voy a tratar este tema y llevar varios libros, sino estar abiertos a todas las posibilidades, es decir, llevar diferentes tipos de obras en las que se rompan estereotipos de género, con otro tipo de personajes, inmigrantes, etcétera, es decir, hacer una educación a través de los libros donde lo principal sea el disfrute de la lectura. Es decir, yo creo que lo principal es que las obras estén escogidas sobre todo por la calidad literaria y que los alumnos puedan disfrutar de ese encuentro con esos libros. Y luego, pues, diferentes tipos de libros que les ayudan a tener otros puntos de vista y a tener otro tipo de percepciones de la vida, que los va a enriquecer y que los va a abrir a nuevas realidades, que yo creo que en el mundo que vivimos, yo creo que es interesante abrirles nuevas fronteras, ¿sí? Y nuevas formas de mirar el mundo. Bueno, tu ponencia ha gustado mucho. Bueno, por aquí te felicitan algunas alumnas y dicen que escuchándote se han dado cuenta que les queda mucho por aprender y que para ser buena profesora pueden luchar con la literatura en su clase para luchar contra los estereotipos. El profesor José Manuel de Amo, desde la Universidad de Almería, nos plantea que no sabe si has comentado El Príncipe Valiente, de la mexicana Estelí Meza, que es un álbum ilustrado, ganador de la Orilla del Viento, donde se trabaja el estereotipo de la masculinidad y si no lo has trabajado, pues nos lo recomienda. No sé si lo conoces. Tomo nota para no olvidarlo porque no es uno de los que... El Príncipe Valiente de la mexicana Estelí Meza nos lo recomienda. Le agradecemos al profesor José Manuel de Amo pues esta aportación. La verdad que el corpus ha sido tan amplio que bueno, siempre es grande. Bueno, te felicitan muchos alumnos y alumnas para las reflexiones que has planteado. Yo no sé si para cerrar, porque creo que vamos a ir cerrando, el profesor Ramón Llorens tiene alguna pregunta o algún comentario, o el profesor José Rovira, pues les cedo la palabra por si quieren cerrar o comentar. Yo, un minuto, felicitarte, compañera Cañamares, ha sido un placer escucharte y como tenemos varios correos por ahí pendientes, sí que te pediré la referencia del análisis del cómic de los compañeros que realizasteis, porque sé que aparte nos parece muy interesante y seguro que también a la profesora Ruiz Bañuls esa referencia, porque estamos también trabajando el cómic desde la perspectiva de género, ese modelo de análisis nos puede parecer muy interesante. Y por mí, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te lo hago llegar enseguida, no te preocupes. Bueno, pues el profesor Ramón, yo no sé si quiere cerrar la jornada como coordinador de la jornada, si quiere cerrar la ponencia. Bueno, Cristina, muchas gracias. La jornada no, la ponencia, que dentro de 1 hora y media nos vemos. Perdón, eso. No, nos has ilustrado como siempre, así que muchas gracias. Nos vemos pronto. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y sobre todo por los nuevos libros que me ha mencionado José Manuel de Amo, que le agradezco muchísimo para poder incluirlo en futuros trabajos. Y muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y
ofreceros un poquito de lo que he podido averiguar sobre la plasmación de estereotipos sexistas en libros infantiles en América Latina. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces retomamos, pasamos a la transmisión por nuestro canal de YouTube, retomamos a las 3 de la tarde con la conferencia de intervención del profesor Sergio Andricain. Muchas gracias.